Hola Zed, hola Don, hola Strawberry, Lautar, Gael, ¿cómo están, gente? Hola Will, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a estar jugando. Finalmente me decidí a hacer otro directo más, en el cual pues vamos a estar hablando de todas las novedades y pues jugando algunas partidas. Hola Damián, Lautaro, ¿cómo andan? Danis, Hakiba, ¿cómo andan, gente? ¿Cómo van con el nuevo personaje? Hola Pilar, ¿cómo andas? Christopher, jugador. Hola a todos. Bueno, pues eso, el día de hoy vamos a estar jugando Party Match como hacíamos anteriormente. Y de paso pues hablar del nuevo personaje que honestamente a mí se me da fatal jugar con él. Lo he subido a nivel 4 de hecho, ¿por qué no a nivel 5? Y bueno, pues eso. ¿Cómo andan, gente? Hola Wilbert, Víctor. Bueno, creo que voy a empezar por una partida en trofeos que pues muy probablemente vaya a valer madres. Voy a ir con el nuevo personaje que, a ver, honestamente está balanceado, pero se me da fatal jugar con él. Hola Mugen, ¿cómo andan, gente? Adrián. Ok, vale, otro Super Shadow Riders. El Doom, que era lo que más miedo me daba, pues se desconectó. Genial. Ok, vamos. La cosa está en que no me peguen, pero lo veo bastante difícil. ¿Es cosa mía? O creo que el Sonic acaba de hacer el bug este de salirse del juego para conseguir turbo. ¿En serio acaba de hacer eso? ¿O fue cosa mía? Hola Mario, Miranda, ¿cómo andan? Genial. Hombre, gracias. Al bot y al fin hizo algo, Dios mío. Vamos. Bueno, no le voy a pegar ni en pedo. Creo que mejor hasta me quedo atrás de él. Dios. Vamos. No creo que me vaya... O sea, en serio voy a ganar con este personaje. Creo que es la primera partida que gano con él, de verdad. Se me da horrible. Vamos. Genial, ¿para qué hablo? Y la super forma, Dios. La activo súper tarde, vamos. Bueno, nada mal. Primera partida ganamos. Hola Sony Fuego Dragón, Mario. ¿Cómo están? Creo que ya voy a empezar con el Party Match. La verdad que somos bastantes personas. Y... Ah, mira, de hecho, tengo misiones. Aunque honestamente me dan bastante igual. Vamos, a ver. Bueno, 17 tarjetas. Voy a andarme 10. ¿Qué opinas de que le hayan cambiado el nombre a Strangers a Riders? Pues la verdad que me lo esperaba, porque ya me parecía raro que a esta le pusieran Rush Rider y no Stranger. Pero bueno, mejor así, son nombres más cortitos y pues eso. Vamos a empezar con la primera Party Match. Aquí tienen el código, se pueden unir. Recuerden que somos bastante y es probable que pues no logren unirse todos. Y bueno, ¿cómo puedo ganar partidas en primer lugar? Hay varios pro tips como el de quedarte atrás a propósito para ganar turbo y remontar ya sea con la trampa o con el ataque. ¿Enseña un nuevo personaje en Sonic Forces? Sí, es Super Shadow Riders que llegó el día jueves. Pero bueno. Personaje balanceado, pero según tú es decepción. No es decepción, está balanceado. Bro, puro super, Dios, me van a papear. No es decepción para mí, honestamente está balanceado. Ya lo he dicho 50 veces. De hecho, en mi video también dije que pues es un personaje balanceado y que se agradece bastante. Pero bueno. Tengo tiempo de no jugar al juego. De hecho, es verdad. ¿Qué pasó con las tarjetas de poder? Iban a regresar el día de ayer, lo dijeron. Y también le buffaron un poquito a Sonic Calibur. Y no han llegado. O sea... Creo que o se les fue o les dio pereza ponerlas de nuevo. Pero bueno. Increíble. Hola Fleetwise, Cecilia, ¿cómo andan? Expulsa al Bug Gear. Pues literalmente odio a este personaje. Odio a este personaje. Aunque eso sí, ya no es de los peores. No, creo que me voy a quedar atrás. Como sea. Necesito pegarles porque si no me van a ganar. Vamos. Genial, no le golpeo. Tremendo.
Nada, es que me van a ganar, en serio. Está horrible esto de jugar contra 3 supers. Vamos. Literalmente las misiones de tarjetas de poder fueron los amigos que hicimos por el camino. No, o sea, literalmente llegaron, estuvieron un par de semanas, las quitaron porque en teoría había bugs, cosa que no había ninguno. Después regresaron una semana, las volvieron a quitar sin aviso. Después dijeron que pues las iban a mejorar y ahora que van a regresar y otra vez no regresan. No sé qué pedo con esas misiones. Vamos. Bueno, segundo puesto, nada mal. Empezamos bien. Las tarjetas de poder son los amigos que hicimos en el camino. Es que literalmente. Porque el Excalibur morado es especial y el otro contendiente. Debería ser al revés. Totalmente cierto. Totalmente cierto. No tiene sentido que Sonic Excalibur sea especial, siendo por así decirlo el verdadero personaje, la transformación de Sonic en caballero, y este Sonic Calibur, que es una fase temprana, sea contendiente. Es cierto que cuando salió pues no existían los contendientes, pero igualmente, ¿qué sentido tiene eso? De hecho, hablando de este personaje, vean la misión que me tocó. O sea, la tengo desde hace como una semana y es un horror esta misión. Pero bueno, al menos bufaron al personaje. ¿Vale la pena gastarme 359 pesos mexicanos para 2 cajas de Tails para Super Sonic? Honestamente, es tu decisión. En mi caso vale 10 euros, pero bueno. Voy a poner aquí el código, puede unirse cualquiera. Es tu decisión. Honestamente, yo a Super Sonic no lo recomiendo. Es un personaje que, pues, no está mal, está balanceadillo. Los supers en general, casi todos. Menos Movie Super Shadow y Super Sonic StreamYard, que son bastante malos. ¿Qué haría si sacan variante de Charmy? Literalmente me pondría a saltar de la felicidad, a gritar, a celebrar 50 cosas. De verdad, es increíble que haya personajes sin variantes y que después haya personajes como Sonic que tienen 26 variantes. Pero así es Hardlife. Hola Raptor, ¿cómo andas? Cassandra, ¿cómo andan? Me podría unir a tu clan. Lastimosamente se petó. Y actualmente todos los miembros de mi clan están trabajando y pues están contribuyendo. Y no voy a expulsar a nadie porque estamos bien. De hecho, somos top 6 global. Después, el día de ayer, si no estoy mal, caímos al top 7, pero volvimos hoy al top 6. Así que nada mal. Ojalá y mejorar y todo. Vamos. De hecho, este personaje, Sonic Calibur, recientemente lo bufearon bastante. Y es que la velocidad del ataque pues mejoró. Y aún encima le dieron por 2 a su trampa, pero es que hay varios problemas. El ataque sigue siendo una basura. Y después su trampa es cierto que tiene por 2 y ayuda bastante. Pero claro, es a niveles altos, por lo cual yo no lo tengo a nivel 10, por ejemplo. Ok, vamos a intentar que este Tails de película se escape. Vamos. Hola Super Sonic, ¿cómo andas? No tengo turbo, eso es un problema, en verdad. Ok. Cuidado con el Super Shadow Riders que remonta. Vamos. Primero. Let's go. Nada mal. Si sacan variante de Charmy, haz directo. Va. De hecho, hablando de los directos, creo que voy a intentar hacer por lo menos un directo al mes. ¿Qué pasa? Que el mes que viene voy a estar bastante ocupado y es probable que no llegue a hacer directo. O si lo hago, va a ser a finales de mes. Porque este mes de junio voy a estar muy ocupado, lamentablemente. Me voy a poner a un personaje que recientemente bufearon y mejoró mucho, que es Amy Rival. Ahí tienen el código. Qué impresionante parece el juego. La verdad que últimamente Sony Forces hay que felicitarlo porque está trabajando bastante. Nos han traído los clanes. Personajes que es cierto que tampoco son, por así decirlo, lo mejor, pero los han sacado más o menos balanceados. Después, los cambios de balance, que hace 2 semanas tuvimos unos pedazos de cambios de balance y ahora hemos tenido otros de emergencia. Nada mal, se están poniendo a trabajar. Usa Charmy, es cierto, gente. Tenemos que seguir con la misma cosa de cada 10 likes uso una vez a Charmy y me pongo a farmear rings en batalla. Me acuerdo cuando hacía eso. Literalmente me quedaba tieso a farmear rings. Puro ring, puro ring. Si sacan la variante de Charmy, estás en obligación de maxearlo. Obviamente. Llegan a sacar una variante de Charmy
y compro la cámara de Tails. Me pongo como un enfermo a farmear. Más y aún encima es Charmy Colmena que... ¿Por qué cancelaron ese personaje para empezar? Ok, este Sonic Calibur no sé a qué nivel está, pero está spameando bastante la trampa. Debe de tener el por 2, por lo cual a nivel 10 está seguro. Vamos a farmear 22 rings, obviamente. Hay que farmear rings. La cosa está muy cara. Vale, creo que voy a valer madres. Algo bueno, joda. Justo me cancelan turbo. No puede ser, Dios. Algo bueno es que el turbo, la verdad, a este lo bufearon bastante. Se nota el bufeo a la velocidad. Antes era exactamente igual al turbo de viento, que también fue bufeado. Qué bien juego, por favor. Hola, Miguel, ¿cómo andas, bro? Yo como no he jugado a Sonic Forces me parece muy impresionante el juego. Te recomiendo probarlo. Eso sí, al principio se hace un poco tedioso porque no tienes muchas cosas desbloqueadas. De hecho, el clan, Dios mío, ya estamos a nivel 4, ya estamos avanzando. No sé ni qué comprarme. Honestamente, estoy por las esmeraldas, me las estoy comprando, pero es que no sé ni qué comprar con ellas. No sé qué hacer con ellas. Tengo aquí esto para reclamar. Pero bueno, puedes decir una filtración. Va. No le digan a Harley, pero la Surge Riders, creo que se va a llamar Riders o Motera, va a traer 3 nuevas habilidades. Tiene 99 por... No. Era 99 de velocidad y de lo demás no me acuerdo casi nada. Pero sus habilidades, la primera es como la del Sonic bufón. Creo que va a ser exactamente igual. Aleatoria. Va a lanzar un StreamYard hacia adelante y pues puede ser el de Sonic, el de Rush o el de Shadow. Después la trampa creo que va a ser como la de Oniméfiles. Bueno, la trampa no, el ataque de Oniméfiles de este tipo. Y su turbo pues no tengo ni idea. Es muy probable que sea como el de Rush Rider. De hecho, personaje que nerfaron y no se nota nada. Me voy a ir con Whisper. Ahí tienen el código, gente, únanse. Hola Salem, ¿cómo andas? Es verdad, espérense. Hay que farmear rings con Charmy. Ahora sí se pueden unir. Mañana iba el 5. El Shadow Riders me está dando honestamente una pereza mejorarlo. El personaje musical son los amigos que hicimos en el camino. Dato curioso. En los archivos estaban las habilidades de este personaje musical. Las han quitado, por lo cual se puede significar que va a llegar en la próxima actualización o muy prontito. Y ojalá que sea el Infinite Idol. Wow, se petó en nada. Increíble. YouTuber las filtró. Cualquier cosa. Yo no sé nada, no he filtrado nada, no he dicho nada. Soy totalmente inocente. Ay, Dios. No sé, es que Harley una vez, por filtrar las habilidades y algunos audios de la Crin Cucurucho, me bajaron el video. Pero bueno, voy a farmear rings. Esto significa que hay que conseguir rings y nada más. De hecho, me voy a quedar tieso. Ahí está, hay que seguir con esta modalidad. Ahorita llega un Shadow Idol rockero. En Sonic Rumble hay uno. Literalmente se llamaba Shadow Ídolo, como el de ahorita de Sonic Forces. Solo que tenía unas alas de vampiro, unas alas bastante extrañas. Y le cambiaron el nombre a Shadow Ídolo rockero, si no estoy mal, o algo así raro. Espero que no sea ni ese personaje ni el Sonic Popstar, porque de verdad que ya estoy harto de las variantes de Shadow y de Sonic. Hay demasiadas, en plan, ya agreguen una variante, no solo a Charmy, a Blaze por ejemplo, a otros personajes que apenas tienen, como Tails, que hace años no recibe una. Hola Natalia, ¿cómo andas? Literalmente Tails, que es un personaje importante en la franquicia, bastante importante de hecho, hace, ¿cuánto? Como 3 años no recibe una variante, la última creo que fue el 9. Pero bueno, hemos formado rings, nada mal, de hecho tengo por aquí algunos cofres que voy a abrir. Y bueno, ahí estamos. Para ti, Super Shadow Reyes está roto. No. Está balanceado. Y tal vez, si lo sabes usar y lo tienes a nivel alto, algo fuerte. Algo fuerte, pero más que nada balanceado. Me voy a ir con algún personaje que hayan nerfeado. Por ejemplo, este. Que no se nota muchísimo el nerfeo, honestamente. Pero no es tan exagerada la velocidad que te da. Bufearon a Charmy antes que tuviéramos migajas de Crin Cucurucho, literalmente. Han bufeado a Charmy, el turbo de viento ahora dura bastante más, se nota mucho este bufeo. Y ojo porque hay un montón de personajes que de hecho tienen este turbo.
Pero bueno, Calibur Sony acaba de recibir su por 2. Qué buena onda. Sí, de hecho era un bug porque me acuerdo que en su día se filtró en sus mejoras que este iba a tener 2 utilidades. Después en los sneak peeks aparecía que tenía daño aumentado en sus mejoras. Y ahora le agregaron el por 2. Bueno, mejor para el personaje, pero honestamente sería mejor un bufeo, por ejemplo, al turbo o al ataque, que pues es que no tiene alcance, literalmente. Charmy es clave, obviamente. Charmy es un dios. ¿Tú juegas el Sonic Rumble, aparte del Forces? Sí. Lo que pasa es que últimamente no he estado jugando tanto. De hecho, hay una skin de Charmy en Sonic Rumble, que es Charmy Liebre de Marzo, que se obtiene por 300 fragmentos. La cosa está en que tengo 100 y la temporada acaba en una semana. Y la tengo complicada de obtener esa skin. La verdad que obtener skins en Sonic Rumble no es una tarea sencilla. Vamos. Es que vean esto, da un montón de velocidad, pero no es tan exagerada como antes. Igualmente el personaje sigue fuerte, las cosas son como son. Ya tenía habilidades que eran decentillas, pues ahora pues obviamente está fuerte, sigue dando bastante velocidad. Ok, vamos. Perdonen si no se pueden unir, la verdad somos demasiados y pues no todos se van a poder unir, lamentablemente. Vamos. Bien, perfecto, primer puesto, ¿no? Bien, let's go. Pero bueno, voy a crear otra. Los que ya jugaron, pues es probable que los expulse y que deje a jugar a otras personas que pues no se han unido. Así que bueno, llegamos a los 20 likes, así que toca otra vez farmear rings con nuestro precioso Charmy. Vamos allá, ahí tienen el código. Yo estoy haciendo un video del desafío de fases especiales de abril. Algo de hecho que deberían agregar a Sonic Forces son los desafíos. Ya agregar eso sería una locura. Voy a usar a Charmy, obviamente. Por cierto, recuerden que en directo tiene un poquito de delay, como 10 segunditos de nada. Así que bueno, que usa Super Bug Gear. Ni loco uso esa cosa, literalmente. Vamos allá. Ok, un Super Sonic clásico. Voy a intentar golpearlo. Ah, bueno, no. Hay que farmar rings, no hay que golpear. Javi, ojalá vuelvan los vídeos de League. De hecho, me pusieron strike por el video que me bajaron, pero ya me lo quitaron. Podría volver a hacer video de filtraciones. ¿Qué pasa? Me lo van a volver a bajar, voy a tener otro strike y como que eso no me hace mucha gracia. Pero sí podría hacer videos de leaks, pero muy básicos. En plan, chance, enseñar las habilidades, la calidad y ya. No voy a enseñar ni estadísticas ni nada porque si no, obviamente me bajan el video. Ok, vamos. Hay que farmear rings, recuerden. Me llaman raro, pero gané 3 o 4 partidas seguidas con Calibur Sony. Creo que se ha vuelto un main mío, a pesar del bodrio que es. Es muy difícil de controlar, pero realmente el personaje a nivel 14, si lo sabes usar bien y recolectar todas las áreas del turbo y demás, no está mal. Está balanceario el personaje. Pero Harley ya sabe de su existencia, obviamente. Harley sabe de mí, ya desde hace meses. O sea, yo cuando lo vi, a la vez me emocioné porque dije, Harley sabe de mi existencia, pero después recapacité y dije, me acaban de bajar un video, por lo cual eso significa que no voy a poder hacer más filtraciones. De hecho, vean este bufeo del turbo de viento. Dura... Bueno, justo me chocó. Dura un montón este turbo ahora mismo. Es muy buen turbo. Antes estaba lanzarillo, pero ahora sí que es bueno. Hola, Mr. Perú, ¿cómo andas? Y las tarjetas de poder son los amigos que hicimos en el camino. En teoría esas misiones deberían ya estar en el juego. Debieron haber regresado ayer. Pero no. Son los amigos que hicimos en el camino. De hecho, cosas interesantes, hay que decir. Llegamos a los 30 likes, por lo cual, otra vez con Charmy. Dato curioso es que han revelado bastantes cosas que vamos a ver a futuro. Entre ellas está un próximo bufeo al ataque de Blaze Piromántica. Dijeron que tienen planeado un bufeo para ese ataque. Ojo, porque la verdad Blaze Piromántica tiene una trampa que es algo meh. Un turbo que de hecho bufearon ahora mismo y es bastante bueno. Y lo que le falla es el ataque. Pero si se lo van a bufear, pues... Ojo. Ojo con Blaze Piromántica. Lo siento por el Infinite Brujo. Lo voy a tener que expulsar porque ya jugó varias partidas y que es una otra persona. Bueno, ahí está. Vamos allá. Super Shadow Riders es una variante de Shadow Riders o de Super Shadow. Buena pregunta. Directamente es un bodrio. Una mentira.
Odio esos personajes, literalmente. No me dejan entrar. Lamentablemente somos demasiada gente y muy pocas personas muy probablemente se lleguen a unir. Es lo malo de Sony Forces. Javier, te le vas al Madrid. Ay. No, o sea... Sí, soy del Real Madrid. Pero bueno. No sé por qué preguntan eso, Dios. Ay, Dios. Mr. Perú y Sony, gracias por las ideas de Tangle y Whisper. Sí, de hecho, Mr. Perú hizo ideas de una variante para Blaze y me encantaron. Me encantaron. Ojalá agreguen esa Blaze veraniega y a la Blaze Geisha. Me encantaron, de verdad. Geisha necesita otra variante. Sé que tuvo una no hace tanto tiempo, pero necesito otra variante ya. Viva Blaze y Charmy. Y los nuevos cromas que prometieron llegar en 2030. También otra cosa, los nuevos cromas. No sé tampoco dónde están. Prometieron bastantes cosas y no han llegado. De hecho, algunas cosas son las pistas, que de hecho hablaron de ellas. Y dijeron que como tal no era una promesa de que iban a regresar a las pistas viejas. Y honestamente creo que sí las prometieron. O sea, yo por lo menos vi eso. Creo que sí las prometieron. Dijeron que pues no era una promesa y como tal no deberían de regresar. Pero me parece extraño. Y los cromos pues en teoría van a llegar en este 2026. Así que pueden llegar a finales. Hola Manuel, ¿cómo andas? Vamos a probar a Sonic, que también lo bufearon hace poquito. Ahí tienen código. Hola Albox Forces, ¿cómo andas? Las zapatillas de Sonic y Shadow casi no se nota el buff. De hecho sí, se nota demasiado el bufeo. Es cierto que el turbo no dura demasiado, pero avanza demasiado, pero demasiado. Avanza exactamente lo mismo que el Portal Ring, que es uno de los mejores turbos. Así que ojo con este turbo de Sonic y Shadow. Javi perdiendo con Charmy. Estaba farmeando rings. Ojo, lo estaba jugando. Ahora le funan por ir a un equipo de fútbol. Dios mío. Ando con los pies, digo bien. Vale, bro. Uy, hay aquí alguien de la colmena de Charmy. Me refiero a la duración. Es que no bufearon la duración, bufearon la velocidad y de hecho se nota demasiado. Vamos. Dios. No quería atacar a la Cream. A los supers quería atacar. Vamos. Hay que golpearlos con la trampa. Vamos. Ok. Tengo fe, puedo ganar. Creo que puedo ganar. Lo único igual que me remonta la Cream. Los supers se están quedando atrás, por lo cual no hay mucho problema en ellos. Cuidado. Vamos. Vamos, primer puesto. Let's go. El turbo es uno de los más rápidos, pero por la duración es balanceado. Sí. Igualmente, pues, el buff se notó bastante. Genial, estoy sin tickets. A ver si tengo suerte y me toca. Es en serio. Nah, en serio voy a tener que ver un santo anuncio. Bueno, pues... hora del anuncio. Wow. Tremendo. Tremendo juego. Hola, Auri, ¿cómo andas? Javi, ¿conseguiste a Blaze bajista? Sí, ya la tengo de hecho desde hace casi un año. El recap ese de 4 días. La verdad, ese personaje decayó bastante. No es que decayera por nerf ni nada, pero llegaron personajes muchísimo más fuertes. Dios mío, tremendo anuncio. Por favor, ya puede acabar. De hecho, es que últimamente estoy viendo que ponen anuncios de 2 minutos. ¿Qué sentido tiene eso? El anuncio está tremendo, obviamente. Obviamente. Candy Crush escudos, wow. Vale, ok. Bueno, al menos tendríamos 3 tickets. De hecho, me parece una tontería esto de los tickets. Ahí tienen código, gente. Me parece una tontería porque honestamente los party match no te dan absolutamente nada. Y ¿para qué pones tickets que limita las partidas que puede jugar una persona si realmente el party match solo sirve para diversión? No tiene mucho sentido. Hola Fabricio, ¿cómo andas? Los anuncios a mí me salen de 30 segundos. A mí hay veces que incluso me ponen anuncios
de 2 minutos y es un horror. Lo siento por el Sony, pero ya jugó varias veces y quiero que las demás personas jueguen también. Sorry por echarlo. Anuncio tras anuncio. Grande Amber Light. Es que casi todas las cosas del juego son anuncios. Y por una parte lo entiendo por el tema de que ahí sacan el presupuesto. Pero igualmente es necesario poner 50 anuncios en todo. Aún encima anuncios que duran 2 minutos. Es como muy aburrido ya. Vamos. Vamos, ok. No me fijé si había super. Creo que no, era un Silver Ragnarok, una Cream y no me acuerdo qué más. Voy a intentar agarrar Turbo. Ok, son 2 Silver Ragnarok. Que de hecho lo nerfearon ya hace 2 semanas. Genial, me acabo de comer eso. Ah, no, sí hay un super. Vamos, vean esto. Es que tiene mucha velocidad. El problema está en su duración. Y es cierto que su duración es muy baja, pero recorre demasiado en muy poco tiempo. Para mí, ojo, porque ese turbo se puede llegar a convertir, no uno de los mejores, pero sí acercarse a ello. Es decir, un top 10 ni loco, pero igual un top 15 sí. Ok, dime que me das turbo. No, se me acabó el escudo, no puede ser. Ya valí madres. Bueno, tercero. Para los que quieren subir de trofeos, pero los anuncios son molestos, les recomiendo usar DNS. No sé qué es eso, honestamente, pero no recomendaría ese tipo de aplicaciones que, por ejemplo, te dan rings ilimitados y etcétera, porque alguien se lo puede decir a Harley y te banean del juego. Y aparte, sin duda, igual que por abusar de bugs. Javi, Super Shadow Riders es decepción para ti. No. Para mí está bien. Honestamente, a mí el personaje, para mí está bien. De hecho, voy a ir con él. Está bien, está balanceado. De hecho, si lo tienes a niveles altos, si lo sabes manejar más o menos como cualquier otro super, pues tal vez incluso esté más que balanceado, bien tirando algo fuerte. Pero tampoco así muchísimo. A mí me aparecen anuncios de 35 segundos. ¿Es normal? Sí. De hecho, es normal hasta que te pongan anuncios de 1 minuto y medio o de 2. O incluso de hecho, 3 anuncios. De una sola vez, 3 anuncios te pueden llegar a poner. ¿Cuándo creen cucurucho? Ni idea. Dijeron en el servidor de Discord oficial que estaría bien agregarla para el verano por la temática, etcétera, etcétera. Pero no sabemos absolutamente nada. Solo han dicho eso y ya. Pero bueno. Hola, Francais, ¿cómo andas? O bueno, memes. Ya me acordé. Me aparecen de 2 minutos, sí. Hay anuncios de 2 minutos. Igualmente, hace un tiempo eran puros anuncios de 2 minutos. Ahora pues como que se relajaron un poquito y pues hay también de 30 segundos, etcétera. Vamos. Dios, está muy difícil hacer el combo de ataque más trampa. O sea, es un combazo, pero es muy difícil hacerlo. Cuesta demasiado. Vamos, cuidado. Vale, hay que tratar de esquivar todo. No me salió el combo. Es que es muy difícil de hacer. Nada. No fastidies que por un golpe en serio ya voy a valer madres. Por favor. En serio, un golpe solo me haría. Ni que esto fuera Super Sonic Stream Gear. ¿Vamos? Perfecto. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo de verdad? Ay. A mí a veces me tocan de 5 segundos. Esos anuncios me encantan. Sí, cuando te toca un anuncio de 5 segundos es en plan, qué bendición. Vamos a abrir otro cofre. Llegamos a los 40 likes, por lo cual toca otra vez farmar rings con Charmy. Así que bueno, ok, descubrimiento sorpresa de Blaze, que no me voy a tragar ahora mismo un anuncio por 12 tarjetas de un personaje raro. Me voy a ir, pues sí, con Charmy. A farmar rings. Ahí tienen código. Javi, ¿te gusta la música de Ray Super Shadow? Es tremendísima. Literalmente ya parece ley de vida que todos los Super Riders salgan con bugs. Primero Super Sonic Stream Gear, que tenía como 3 bugs. El más importante era que si te transformabas y usabas el ataque, se te cancelaba la superforma al chocarte con un obstáculo. Y aún encima, este Super Shadow Race también sale con algunos bugs. Bueno, de hecho creo que solo es uno, que es el de la música. Pero que tiene bug, tiene.
Super Bug Gear es 1000 veces peor que el Super Shadow Riders. Sí. Super Bug Gear literalmente le das un golpe, se queda atrás. O te toca con... Por ejemplo, estás a nivel 2 y te toca contra alguien de nivel 20 que te saca un montón de rings de inicio. Ya valiste madres. Y después... También su trampa es cierto que es buena. No es malísima. Pero tiene un problema. Y es que ahora mismo, en casi todos los eventos, hay bots. Y la mayoría de veces te golpean, quedas cuarto y el que va tercero es un bot. Por lo cual, ¿de qué te sirve remontar a un bot? De absolutamente nada, spoiler. Vamos a farmar rings como antes. Me vale madre ser la maldita piñata, eso sí quiero probar este buff. Vean. De verdad que este buff me volvió loco porque se nota bastante y el turbo de viento ahora es algo decente tirando bueno. Así que bueno. Después al Peppa Pig, sí es verdad, ya juego bastante. Después lo volveré a expulsar. Lo siento por si los expulso, pero aquí la verdad hay bastante gente que quiere jugar, ni modo. A mí una vez fui con Charmy y me salió un Infinite nivel 16 y aún así le gané. Sí, hay veces que pues te toca con gente de mucho nivel. Por ejemplo, Infinite, nivel 18, que está rotísimo, que la mejora no tiene sentido y demás, pero no saben jugar bien o bueno, juegan fatal directamente y pues le ganas. Es lo que tiene este juego. Ok, bueno, segundo puesto y solo vine a farmar rings. Tremendo. También quiero jugar. Lo siento si no se pueden unir. No manches, tengo que... ¿Qué es esto, por favor? ¿Por qué me sale un viejo con una tarjeta, de verdad? Maldito juego. Ay. Lo siento si no se pueden unir. Somos bastante gente y pues no todos nos podemos unir, lamentablemente. Ojalá hiciesen otro modo de juego, que fuese una locura de, yo que sé, 8 jugadores o sí. Hola, Dantes, ¿cómo andas? Activa la música del juego para que se escuche la música de Rey Super Shadows. Va, hay que escuchar ese temazo. Es tremendo. Javier 15 promocionando. Obviamente, ahora me tienen que pagar. Si no me pagan, pues, no sé, voy a borrar el directo o algo. No, mentira. Ok, vamos a activar la música. Y vamos con Super Shadow Bug Riders o como carajos se llame. Ahí va. Me salió un anuncio de 1,30 segundos. Si es que hay hasta de 2 minutos. Hola Itador, ¿cómo andas? Literalmente, what the fuck. Es Brad Pitt enseñando su tarjeta de crédito para que tengamos su dinero. Ojalá. Pasen su número de tarjeta. No voy a hacer nada. Solo voy a agarrar un poquito de dinero y ya. Ok, una Kunoichi. Un Infinite que espero no esté maxeado ni a nivel 18. Le pagan con una hostia mejor. Ay. Alguna cosa más son los clanes. Que dijeron que iban de hecho a agregar un chat para el clan. A ver cuánto tarda. Es una party de supers. Va. En la próxima hacemos una de supers. Hay gente que todavía no sabe que yo soy español. Me dice que soy mexicano. No sé por qué. Honestamente no tengo acento mexicano. Ni pongo acento mexicano ni nada. Soy español, literalmente. Ok, vamos. No mira el nivel del Infinite. Ya tengo miedo. Por favor, no me golpeen. Creo que ya voy a valer madres. Sí, ya valgo madres. Me acaban de golpear. Igual hay una pequeñita chance. Toma, me salió el combo. Lo que pasa es que justo en un obstáculo y se le canceló eso. Ah, bueno. El Infinite no tiene nivel prácticamente. Debe estar por debajo del nivel 6. Su ataque solo cubre una línea. Vamos. Dios mío. Pensaba que me iba a comer eso. Vamos. Se puede. Acaban de escuchar ese temazo. Adivinen de quién es. Porque me da a mí que de Super Shadow no es. Pero bueno. Acento argentino, no, hombre. Alguien dijo party de Super. Sí, obviamente. Estoy por irme con esta cochinada, en serio. Venga, ¿por qué no? Vamos con esta cochinada. Esto va en contra de mis principios, pero ni modo. Ay. Te reto a decir qué onda, güeyes. En serio.
¿Quieres que te largues de mi casa? En español. How I Live and Learn es de Sonic y First Bomb es de Shadow. Igual suena la de Super Sonic. Te reto a decir Charmy es mi esposa. Literalmente ya lo dije. Perdón, pero ese fin no era un super. Únanse con supers cualquiera, ya sea el nuevo o cualquier otro. Ok, vamos allá. Hola acá, ¿cómo andas? No, hombre, no, en serio, ya. Por favor, cosa random. El temazo es del opening de Sonic Forces Fist Bomb. No sé, no... Yo no sé de músicas de Sonic Forces, honestamente. En general de Sonic. Es imposible entrar, es que somos demasiada gente. De verdad. Recuerden cada 10 likes que voy a estar usando a Charmy y pues vamos a farmar rings. Ok. Me gustaría golpear a alguien con el ataque. ¿Se puede? No, no se puede. Dios mío, qué pro soy, por favor. Soy pro player, Dios mío, ya ganó la partida. No, y uno se le dio lag, increíble. Qué pro soy. No, hombre, no. Danis Hernández, pasa tu nombre en el juego para que te deje un sitio para la próxima partida. El problema es que somos tanta gente que está difícil unirse. Podría golpearle a alguien, pero me da a mí que este personaje, como es tanto a la suerte y no veo nada, ni sé cuándo van a agarrar velocidad y cuándo no, pues me da a mí que pues, ya valí madres. Vamos. No sé ni para qué me transformo, solo estoy perdiendo rings, por favor. Necesito rings para mejorar a Blaze. Ganó Flipway. Tremendo. Vamos con Charmy a farmar rings otra vez. Y esta vez sí voy a jugar, no voy a quedarme tieso. Ahí está. Al esfuerzo de YouTube. Ok. Ya te dejo sitio. Luego dicen que Bug Gear es buen personaje. Honestamente, actualmente no es el peor personaje. El peor es Movie Super Shadow. Ese personaje es automáticamente, desde que lo nerfearon, es una basura. Es casi partida perdida, ya sea por un golpe o lo que sea. Mi tip con Super Sonic Riders es que cuando lanzas Tornado es para hacer Predit. Es bueno. Lo siento, Caber, pero tengo que dejarle a Danis un sitio. Ok. Lo siento si los he hecho, pero tengo que dejarle un sitio al pobre Danis, que ya lleva tiempo pidiéndomelo. Me ganar, es mi propio juego. Ok, Dios mío, es que vean esto. Hay 50.000 personas intentando unirse. Lo siento, de verdad. Hasta Mugen se unió, increíble. No sé, está imposible esto. Lo siento, Danis. Está imposible. Hay 50.000 personas. Ay, después de 3 meses sin directo. Así es, me animé de una vez por todas. Voy a intentar, aunque sea, hacer un directo al mes o así, porque la verdad ando muy ocupado últimamente. Más aún encima con todos los videos y demás que tengo que hacer, que si TS, que si no sé qué, pues... No sé. Confirma, Super Bowl de película es partida perdida. Es que sí, lo nerfaron demasiado al personaje. No solo por el ataque, sino también la trampa, como encima le nerfaron el daño, pero eso no es tan importante. Más bien es el ataque. Ok, vamos. Genial, hay un super, hay que golpearlo. Ah, ya tengo un turbo, pensaba que no. Vamos. No, en serio, un tornadito no me sirve de nada. Y me golpeo al Doom, increíble. De hecho, Doom Deidad. Ya quiero que regresen a algún evento o algo. No, mi turbo. Mi turbo. Se han transformado, ¿verdad? ¿O es cosa mía? No, se está quedando atrás. Ok. Vamos. No puede ser, de verdad. Que no se note el pedazo buff que le dieron a la velocidad de esa cosa. Vamos. No puede ser. Perfecto. Primer puesto con Charmy. Let's go. Nada mal. Hola Robin, ¿cómo andas? Yo bien.
Ok, genial, otro anuncio. Llevo 3 años en el juego, 2 y medio no jugué. Te juro que tendría los personajes de evento por el nivel 10. Igualmente está difícil eso, Hay que jugar casi todos los días. Yo en la mayoría de eventos suelo llevar a los personajes ya sea nivel 10 o 12. Pero, por ejemplo, con Sonic Calibur no me gustó nada el personaje y directamente me dio una pereza farmear. Y lo dejé ya a nivel 8. Ahí quiero. Pero bueno. Yo versus Javieta en Sonic Rumble próximamente en mi canal. ¿Por qué no? De hecho, hace bastante, como unos días que no entro al juego y ya quiero esa maldita skin del Charmy liebre de marzo, creo que era. Quiero probar el buff que le dieron a Tails 9. Que en teoría sí se nota, pero no lo probé muy bien, que digamos. Ya te va mal. Es que me dio mucha pereza, o sea, Sonic Calibur... Si de por sí ya me da pereza farmar para personajes, farmar para uno que no me gusta nada, como encima es bastante malo y no sé qué, pues... Genial, una rata. Muy Super Shadow. Hagamos carrera de StreamYards. Va, a la próxima hacemos esa carrera. Lo siento, pero voy a echar a versus Pepa porque ya se unió un montón de veces. Lo siento si los he hecho. Ahora sí, vamos allá. Javi, comes agua, obviamente. Todavía hay gente que no sabe por qué subí un video de 5 razones por las cuales Marín come agua y me dicen que es tragar agua. Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que hubo un directo, de hecho, que fue muy chistoso porque me cabré un montón usando a Marín y empecé a usar su ataque y dije que se comieran agua en vez de tragar. Y me puse como loco a chillarlo y pues... ahí quedó el meme, literalmente. Ya no es una rata, ahora es un super bodrio, obviamente. Super Movie Shadow, cacota, literalmente. Peor personaje del juego. A ver, quiero probar este buff. Les acabo de pegar, ¿no? What? Porque ahí no... O sea, literalmente se vio claramente cómo le pegué y no pasó nada, what the hell. No es que vean eso. Es que Dios mío, el nerfeo que le dieron. Nah, para esto mejor uso la trampa. Ok, sí pega el ataque. Pensaba que estaba bujo o algo. Dios. Vamos. Nah, me van a ganar, ¿verdad? Ay, Dios. Vamos. Ya perdí. No puede ser. Me ganó el Movie Super Shadow. Nah, no se vio bien este buff, honestamente. Debería haber visto ese video tuyo de Sonic y Calibur antes de subirlo al 7. Lo que pasa es que yo a veces me demoro bastante con los tests porque quiero probar bastante a los personajes y tener una opinión, por así decirlo, bien hecha. No voy a probar literalmente 5 partidas y al día siguiente grabar test y 2 días después subirlo. Porque pues me gusta analizar bien al personaje y saber si realmente está fuerte o no. De hecho, voy a jugar con la que en teoría van a bufear. Ahí les dejo código, gente. Oye, Javier, déjame un espacio en la carrera, no he jugado. Sí, dime tu usuario en el juego y en la próxima partida te dejo un espacio. El problema es que somos demasiada gente. Jet cuenta como Rider. Sí, Jet, Storm y la otra, ¿cómo se llama? Wave. Esos cuentan como Riders. Lo siento a Pepa y a Pepa porque literalmente jugó 50 partidas. Lo siento mucho. Ahí está. Dice Perú. Antes le decían basura por roto, ahora realmente es basura. Sí. Ahora sí es basura, pero basura. Es que creo que incluso Super Sonic StreamYard tiene muchísimas más chances de remontar que Super Movie Shadow. De verdad, muchísimas más. De hecho, hablando de esa cosa, ahí tenemos uno, hay que golpearlo, perfecto. Se comió el tronco. Voy a intentar spamar mi ataque. Lo que pasa es que tarda un siglo literalmente en estallar. Ok, bueno, le golpeé, let's go. Vamos. No sé para qué uso el escudo, honestamente.
Nah, no te creo. Nah, no te creo, no te creo. Bueno. Hay que volver al super. Let's go. No puede ser, de verdad, me pongo a usar el turbo y justo me golpean. ¿Cómo se transformó si lo golpeamos como 50 veces tranquilamente? Uf, casi me da. Nah, no puede ser. Me remontan. Oh, pues no. Nada mal, primer puesto. Ya ni Ultra tiene esos reflejos, literalmente. Ultra tiene a los supers a nivel 20 y no es normal como esquiva. Da miedo, literalmente. Pero miedo. Ok, vamos con Whisper de San Valentín, que la nerfearon también. Ahí tienen código. Normal Green the best. No, pero sí está fuerte. El turbo de Green es muy bueno si lo sabes usar. Es muy difícil. Pero después su trampa está bien y su ataque también. Tampoco es que esté roto ni nada. Pero bueno. Heavy Jet, Wave, Storm, Storm Tropical y Wave Oceánica deberían de tener el nombre Riders. Que suene Metal City al jugar y se tengan la parada en boxes. Hola Juan Diego, ¿cómo andas? Shena, ¿cómo andan? En que te amo de ella jugó. Es cierto, no mide. Otra vez Pepa se unió. No puede ser. Perdonen. Muestra tu perfil. Sí, de hecho, tengo ahí en mi perfil algunas cosas que no me agraden mucho tener ahí. Literalmente, el personaje con más partidas que tengo es Neo Metal Sonic. Pero tiene explicación. Y es que yo me vicié un montón al juego cuando salió ese personaje y me gustó un montón en su momento. Pero después, la verdad, me dio un poquito de asco porque me di cuenta que estaba rotísimo y lo dejé de jugar. Lo que pasa es que jugué tanto con él que lo tengo en top 1. Hace literalmente meses que no juego con él. Pero como en su época jugué tanto, tengo 500 partidas con él. Ok, vamos. Ahí va el ataque. Se nota bastante, eso sí, su nerfeo. El ataque de Whisper San Valentín se nota su nerfeo. De hecho, algo curioso. Este ataque hay algunos obstáculos que los traspasa y otros que no. Es algo curioso. Vamos. Ok, voy a usar turbo porque este es bastante lento. Voy a intentar golpear. No me dio. Nada, creo que voy a perder. ¿Es por aquí? Voy a golpear. No, no. No, no, no. Bueno, tercero, no puede ser. F. Hola Cristian, ¿cómo andas? Ok. No puede ser, en serio otro anuncio me van a hacer tragar. De verdad. Ya quiten los malditos anuncios. Ay, de verdad. Hola, buenas Javi, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de un Super Charmy? No es canon y honestamente, por más que quiera una variante de Charmy, tengo que decir que un Super Charmy no me gustaría verlo. Simplemente porque sería un hambrear que no tendría ni sentido para empezar. Tercero, eso, en plan... No, hay 50 variantes de Charmy, por ejemplo el Sonic Rumble o Charmy Colmena, que no está en Sonic Rumble, pero lo cancelaron porque le dieron la gana. Más que un Super Charmy que no tiene sentido. Hola Tario, ¿cómo andas? Creo que se me acaba de bugar el juego. ¿Y mis tickets? Me acaban de robar, ¿mis tickets qué? Increíble. Bueno, pues más publicidad. Me acaban de robar. Uy. Bueno, al menos este anuncio es de 5 segundos, ¿no? Perfecto. Voy a quitar la música del juego, que antes no me acuerdo de quitarla. Ahí está. Ok, vamos a hacer una carrera de Riders. Voy a llevar... Pues no tengo ni idea, la verdad. Al Sonic, que hace bastante no juego con él. Aquí está. Ahí tienen el código. Perdone si no llegan a unirse, somos demasiada gente. Hola Charmas, ¿cómo andas? Super Charmy sería igual a Super Silver en los ataques. Sí, también es cierto. También es cierto. Ok. Bueno, ahí vamos. Porque está el juego. Literalmente se comieron mis tickets. Sí, son todos Riders, ¿no? Sí, Jet Riders.
¿Qué opinas de Infinite? Que está muy fuerte y que por favor ya cambie la mejora de nivel 18. No tiene sentido. No se puede esquivar. Cubre 3 líneas. En plan... Dios. En la mayoría de mapas hay 4 líneas. Cubre 3. No lo puedes esquivar. Necesita un nerfeo. Pero literalmente un nerfeo urgente ya. No sé cómo no lo han nerfeado. Creo que es porque, pues obviamente es, por así decirlo, un personaje muy importante en el juego y como que les va a dar dinero. Y como el nivel 18 y los niveles 20 y esto son muy pay to win, pues me da a mí que no lo van a nerfear. Ok, perfecto, turbo. Vamos, Dios mío, la Jet es súper molesta con su ataque. Ralentiza un montón. Vamos. Le estoy dando velocidad, ¿verdad? Con mi trampa. Voy a intentar estacar turbo, que es cierto que este se puede estacar. Genial. Bueno, puedo golpear de hecho con este mismo. No, no lo usé, perdón. Ahora, perfecto. Vamos. Ok. ¿Cómo llegó tan lejos ese Sonic StreamYard? Vamos. No puede ser, el super. Nah, ya valimos. Ya valimos. Vamos. No puede ser, Dios. El super este es muy molesto. Tremenda papeada me dieron. Es casi imposible unirse. Directamente es imposible. No me quiero imaginar. Ok. De hecho, tengo aquí misiones. Creo que voy a jugar unas partidas en ladder. Puede aquí pasar cualquier cosa. Díganme con qué personaje voy. Digan personajes. Todo el universo quiere un face reveal. No sé. La verdad, cuando llegue a 5000 subs, voy a hacer un 50 cosas sobre mí o un 25. No sé cuántas van a ser. Depende de cuánto dure el video. Pero un face reveal, de momento no, honestamente. Destaca Charmy, Blaze y cuál de todos es tu personaje favorito. Mi personaje favorito es Blaze. Ahora el segundo es Charmy. La agarré demasiado cariño. Desde literalmente el meme que hicimos desde hace ya casi un año. Le agarré un montón de cariño. Infinite, Whisper, Mephiles, Lamorak, Charmy, Blaze, Infinite. Creo que voy a ir con Infinite, es lo que más me están pidiendo. Super rata, no, esa cosa no la voy a usar. Vamos con Infinite entonces. Lo tengo a nivel 10. Vamos allá. Hay que farmear esas misiones. Y voy a intentar, de hecho, este personaje lo quiero llevar a nivel 10 si se puede, si no al 12. Porque quiero la posibilidad de por 3 utilidades. Aunque creo que la tiene a todos los niveles, no me acuerdo. No, a nivel 12 aumentaba el daño. Era a nivel 18, entonces ya nada. Lo dejaré al nivel 10. Ok, una Rush Kunoichi. Este personaje ya lleva 3 nerfeos en ¿cuánto? 2 semanas o así. Y aún así sigue fuerte, que es lo peor de todo. Vamos. Igualmente sus nerfs se notan demasiado. Perfecto, turbo. Ok, vamos a esperar. Esto por aquí, réplicas. No. No puede ser. No, por Dios. What the fuck. Genial. Y por alguna extraña razón tenía ese efecto y se me activó el turbo. No sé si eso es bueno o malo, pero me benefició. Buah, no tengo rings. No tengo rings. Me van a papear el super en el último momento. No tengo rings porque me estuve chocando por el miedo de que me golpeara. No puede ser. Vamos. Dios. De puro milagro. Segundo, nada mal. Ok. Tangle. Amy Vidente. Blaze Llameante. Rush Kunoichi. Tengo de hecho creo que más misiones. Entonces checo. A ver, por favor. A mí en este evento lo que más me interesa es la Amy Vidente. Después lo demás. Chance el Zazpunk, que hace bastante no regresa. Pues lo quiero subir un poquito. Me acabo de gastar 25 rings pensando que ponía 5. Dios mío, soy estúpido. Por favor, me acabo de gastar esos rings, qué dolor. Eso es cierto, después de todos sus nerfeos Rush Kunoichi, el boost sigue siendo muy fuerte. El boost se nota demasiado su nerfeo, hay que decirlo. Y no es ahora de los mejores, pero que sigue fuerte,
Sigo fuerte. Va, voy a ir con Tangle. Voy a ir con Tangle. No sé a qué nivel la tengo, a nivel 14. Vamos, creo que es suficiente. Y de hecho, llegamos a los 70 likes, por lo cual debería estar usando a Charmy. Así que es muy probable que en la próxima partida use a Charmy. Tengo que ganar 2 partidas con 50 rings o más, por lo cual voy a jugar esta y otra más en ladder. Vale, me voy a quedar por turbo, 100%. Volví. Hola, Denis, de nuevo. Vamos. Me voy a chocar. Necesito turbo. Y es que molesto. O sea, está chistosa la animación, de hecho, del ataque. Es muy molesto. Vamos, perfecto. Cuidado, que eso no se puede esquivar saltando. Perfecto. Ok. Anda difícil esto. No, maldito bot. No puede ser. Ya valí caca. Valí. Nah, no remonté F. Una pregunta, ¿cuándo le meten un nerfeo a los supers? Ejemplo, cuando nerfearon a Super Sonic, él es más débil. Nerfeo a los supers no lo van a hacer. De hecho, dijeron algo importante, que no querían tocar a los supers. Que no iba a haber cambios de balance para los supers. Creo que fue en Discord. Y tiene todo el sentido del mundo. Ahorita mismo los supers están balanceados. Es cierto que si le das un golpe, pues ya vale madres, pero en general están balanceados. Pero la próxima juega con Tails Lego, please. Son literalmente los únicos personajes que me faltan. Porque esta no regresó porque a Harley no le dio la gana de meter un recap lunar. Esta hace como 2 años no regresa. Y esta pues salió y nunca regresó. No sé qué quieren que les diga. De hecho, cosa interesante. Esto de aquí debería haber sido bufeado y no recibió cambios. No sé por qué. Ok, vamos a usar a Blaze Diamante. De hecho, hace bastante no juego con ella. Hace como un mes. Y eso que me convertí main de ella. ¿Cuál es el peor super hasta ahora? Super Movie Shadow. Desde que lo nerfearon, este personaje fue decayendo demasiado. Ok, esta debería ser la última. En ladder. Después pues vamos a seguir obviamente en party match. Ok. Planet Whips. No sé si esto es un premio o un castigo para este personaje. Creo que es premio porque puedo poner un montón de minas. Pero por otras razones no. Ok. No, no jodas. Toma. Son puros supers. No, hay un Movies Knuckles. Se acaban de transformar, creo que vale caca. No puede ser de verdad. Estoy usando uno de mis mains. Y voy a perder. Uf, casi me como eso. Vamos. Creo que no le llega la transformación hasta el final. Le llegó en serio. Le llegó clavado. A la madre, esos cálculos. Yo pensaba que no llegaba. En Estrella del Pop estuvo en las misiones adicionales del evento de Blaze bajista. O sea, no regresó un año. Ah, es verdad. Tampoco. No sabía. A ver, Blaze aquí. Ah, pues sí. Hace un año. Porque esto fue en marzo. 1 año y 2 meses. Ok. Bueno, ahora seguimos un party match. Chao, Bxmar. Cuídate. Ok. Ahora sí. Me voy a ir con Charmy ya que hay que farmear rings, obviamente. Y bueno, aquí tienen el código. Cualquiera se puede unir. Dios, espero que agreguen ya el chat al clan. Me encantaría eso. Dijeron que lo iban a agregar. Ojalá lo agreguen ya. Aunque está nerfeadísimo, muy super shadow y nadie lo usa, lo sigue usando. Y si no todos los mercados, pero aún lo domino. ¿Qué?
Ah, los nerfs. Sí, sí se nota. De hecho, bastante. Y es el peor personaje con diferencia. Tiene un ataque cuerpo a cuerpo que a un super eso no le sirve de nada. Por lo que le servía era por el minibús, básicamente. Pero como ahora no dura nada, no tiene prácticamente velocidad, pues no sé. Se debe hacer en Party Match. Hola Tadeo, ¿cómo andas? Ok, un caos. De hecho, el turbo de viento también fue bufeado y se nota su buff, No agarre el ítem, de verdad, estoy bien baboso. Estoy bien baboso como no agarre el turbo. Ok, el caos se queda atrás. No puede ser, en serio. Vamos. Dios, por favor. Ya, ya. Déjeme remontar. Esto es focus al pobre Charmy. Pero literalmente focus. Vamos. Dios, me encanta el bufeo al turbo de viento. ¿Vamos? Santo caos, de verdad. Si yo no gano, tú tampoco. Hala. Tercero. Charmy deidad. Nice. Vamos a usar ahora... ¿Por qué no vamos a probar el motobug? ¿Por qué no? Kunoichi es mejor que Infinite. ¿Desde que la nerfearon? No. Está un poquito abajo. Lo que pasa que con los últimos cambios de balance, sí es mejor Infinite. Nivel 18. Si no está a nivel 18, Kunoichi probablemente sea mejor. Pero nivel 18, pues sí. Es mejor Infinite. Un Lego. Por favor, deme ese Lego. Necesito ese Lego. No sé ni para qué, pero bueno. No lo voy a usar, pero lo necesito. Una sala, pero con solo personajes de película. Ok, a la próxima. Lo hacemos. Me trato de unir a una partida cuando no hay nadie y me sale sala llena. Es que somos demasiada gente, aunque parezca que... Literalmente pongo el código y parece que no hay nadie. ¿Qué va? Ya está llena, literalmente. Un día sin jugar, bam. Tremendo club, me encanta. Si no tuviese la colmena de Charmy, me uniría a ese club, literalmente. Hay que farmear, obviamente, el clan. De hecho, últimamente, pues, todos más o menos sí están chambeando mi clan. Pero si no llegan a chambear alguno, pues haré limpieza, obviamente. A ver, quiero probar el motobug. Gracias por esa bola de fuego. Dios, se ve súper raro el Lego, te lo juro. Es que se ve uno cada 50 partidas con suerte. Bueno, ¿qué 50? 50.000. Ok, a ver, el motobug. Lo probé y sí se nota la velocidad y el daño, pero sigue siendo una basura. Pero, basura. Se nota mucho el cambio, pero es que es tan malo ese ítem. Vamos, que ganamos con Tails. Ahora es cuando me tiran una bola de fuego. Vamos. Perfecto. Yo estoy solo en mi clan. Ni modo. De hecho, creo que está fallando un poco lo de recomendación de clanes. Ok, bueno. Voy a ver el último anuncio y creo que vamos a jugar las 3 últimas partidas. Y ya estaría cerrando directo. No sé cuándo vuelva a hacer uno, probablemente el mes que viene. Con suerte, porque ya saben cómo soy yo, así que ni modo. ¿Cuánto va a durar el directo? Pues más o menos unos 10 minutos más le voy a dar. Vamos a jugar 3 partidas más y ya. ¿Vas a estar ocupado más tarde? Probablemente sí. Tengo de hecho un video que grabar. El próximo video que voy a subir o tratar de subir va a ser los cambios de balance. Después el test del Super Shadow Riders. Y si no hay nada, ninguna novedad ni nada, que espero que por un tiempo no haya, pues probablemente ya suba finalmente el video de Cazando Mitos que me estuvieron dejando. Ok, vamos a cambiar el personaje. ¿Qué nerfeo y bufeo me faltan? Ya, el de Excalibur. Ese me falta. Ahí está. Que lo probéis se nota. Ahí tiene un código. Lindo anuncio. Comparado a otros que salen, que son literalmente traumantes. Sí.
Este anuncio es bueno. Bueno, fue bueno el anuncio. Perdón si no se pueden unir, gente. Recuerden que somos demasiados. Somos 65 personas. Y de hecho, voy a echar a Pepa porque ya jugó demasiado. Desde que inició el directo y pues quiero dejar sitio a los demás. Ok, vamos allá. Ah, es verdad. Después vamos a hacer la party de películas. Perdonen si no han jugado. Si quieren llegar a jugar, les recomiendo ir a mi server de Discord. De vez en cuando allí juego. Lo que pasa es que últimamente, como ando bastante ocupado, pues no tengo mucho tiempo. Pero sí, allí en Discord suelo jugar. 6-7. No, por favor, ya. Ya borren ese meme, por favor. Mátelo. Banea a Pepa. No la voy a banear, obviamente la voy a expulsar. No se puede banear en el juego. Las colaboraciones de Sonic Force están muertas, que saquen una de Michael Jackson. Sí, hombre, se vale soñar. A lo máximo sacan una colaboración, no sé, con algo que colabore Sonic y que sea cercano a Sega. Porque otra cosa... Godzilla ya no creo, porque ya pasó su tiempo de Sonic Rumble. No sé, ¿qué otras colaboraciones andan pendientes? Sonic Rumble. Creo que no hay ninguna. Está difícil. Pero bueno, como el juego últimamente está reviviendo, igual tenemos suerte y hay alguna colaboración últimamente. Ok, bueno, el bug sí se nota. Vamos. No lo golpeé. De hecho, algo curioso es que yo creo que este año va a llegar una colaboración. Dijeron que para todos los juegos de Sonic, para celebrar el 35 aniversario, todos los juegos de Sonic iban a tener sus colaboraciones. Va a haber un montón de colaboraciones. Sonic Forces Speed Battle es un juego de Sonic. Dijeron juegos de Sonic, no de Sega Harley, por ejemplo. Por lo cual debería tener su respectiva colaboración este año. Debería. Igual ni llega sabiendo cómo es Sonic Forces. Blaze o Tangle. Tangle es mejor. Bueno, es verdad, a Blaze la bufearon. No sabría decirte. Ambas están más o menos fuertes, pero como recientemente bufearon a Blaze, no sé qué decirte. ¿Con qué personaje juego, gente? Digan personajes. Técnicamente las zapatillas de Sonic clásico se basan en los zapatos de Michael Jackson. Por lo tanto, no le vendría mal una collab. Ya, la cosa está en... No sé qué empresa ni nada lleva lo de Michael Jackson y tal, pero... dudo mucho que colaboren con algo tan grande. Desde ya les digo. Yo siento que debería ser Persona 5 y Miku. Sí, Hatsune Miku, de hecho, hay demasiados conceptos. Esa colaboración se lleva pidiendo desde hace años. Ojalá llegara. Sonic de películas, es verdad, la parte de películas. Ya se me olvidaba otra vez más. Aquí está. Sonic de película lo voy a mejorar a nivel 5. Y ahí está. Ahí tienen el código. Cuando desbloqueé a Whisper de la suerte, tuve suerte, la desbloqueé el año pasado. Y es que me faltaban 15 cartas de ella y había acabado su evento. Pero por suerte, en el cofre misterioso me dio 25. Uf, qué suerte. Un personaje de pelo. What? Personajes de película, porfis. Justo se unió Robin. Solo porque salió la película de Michael Jackson lo mencionan, como si hubiese crecido. A ver, Michael Jackson como tal es muy... ¿Qué acabo de hacer, de verdad? Era una parte de películas, no de Amy y de Sonic Sheriff. Bueno, uno se desconectó tremendo. Como tal, Michael Jackson es una marca bastante grande, pues es un artista, una cantante o un cantante. Lo duro mucho. Como encima, obtener para colaborar y demás, sabiendo que está muerto y demás, es muy difícil. Ok, la clave está en spamar la trampa. Pero bueno, gente, vamos a jugar esta partida, una última, y ya estaré cerrando live. Recuerdo que voy a tratar, ojo, de cada mes eso, Dios, ya me trabo. Cada mes tratar de traer un live. Pero claro, el problema está en que en junio yo probablemente esté muy ocupado, salvo finales.
que igual estoy un poquito desocupado. Entonces, no sé, voy a tratar eso un mes, cada mes, un directito y pues a ver qué onda. Vamos. Ok. Voy a esperar a la trampa. Ahí está. No puede ser. Vamos. Perfecto. Uf. Dios, no me golpeo de milagro. Nice. Primera partida. ¿Te gusta Blaze? ¿En qué sentido? A ver, no, mi personaje favorita es Blaze. De todo Sonic, pero... no sé en qué sentido va esa pregunta, ¿vale? Expulsa a Peppa. La cosa está en que Peppa se puede unir a todas las partidas. La puedo expulsar, obviamente. Ok. Y bueno, la última partida... no sé ni con quién jugarla. Vamos a jugarla con Blaze, va. ¿Dónde está? Aquí. No la voy a mejorar para 5 rings más. Ahí está. Ahí tienen el código, gente. ¿Cómo haces para saber qué evento vendrá pronto? En el server de Discord, más o menos 2 días antes de que empiece el evento, lo anuncian. Por favor, ya me están dando envidia. El que te ama bebé ya sé que ha jugado, pero es que me está dando una envidia. Ese personaje... Ok, lo siento, Peppa, te voy a expulsar, ya jugaste bastante. Mr. Perú también, lo siento. Quiero dejar jugar a las demás. Ahí está, Green Gamer. Dios, ya me están dando mucha envidia, de verdad. No tengo esos personajes exclusivos. Solo tengo los de película, que como tal no son exclusivos. Son más que nada temporales, por así decirlo. Como, por ejemplo, los del Año Nuevo Lunar, etc. ¿Te gusta Blaze como tu crush? No voy a responder eso. Que queda ahí la duda. Ok, voy a intentar agarrar turbo. Debí haberme caído al vacío. Ok. Ahí está. Vamos. Sí me dan turbo, ¿no? Perfecto. Vamos. Ah, es verdad, también otro personaje que bufaron un montón es el Papá Noel. Ese es de los... bueno, era de los peores personajes más o menos. Y lo mega bufearon y se nota muchísimos ambos buffs. Y pasó a ser un personaje bueno, la verdad. Lo que pasa, ¿qué sentido tiene ahora bufear a Papá Noel si ya casi es verano? Por lo menos aquí en España casi es verano. No sé qué sentido tenía eso, pero bueno. Vamos, tengo turbo, perfecto. Vamos. Ponemos una mina de lava ahí. Usamos turbo, ponemos por aquí otra mina. Por aquí otra. Perfecto, primer puesto. Yo recuerdo que antes Metal Sonic robaba turbo. Fue hace mucho, creo que era 2019, 2020, que le nerfaron eso porque no tenía sentido. Pero bueno, gente, voy a poner esta a desbloquear, voy a abrir estos cofres. Te pusiste sello, Javi, obviamente. Y vamos a jugar una última partida en ladder con Charmy. Cuando quede en primer puesto, cerraré directo. Ahora es cuando juego 50 partidas y todas las pierdo. De hecho, algo chistoso que me pasó ayer por la noche. Iba a farmear mis últimas misiones de Super Shadow Riders. Y me toca una de estas especiales de contendiente, que tienes que rotar al bot, creo que eran 2 veces. Estuve media hora jugando. Y me salía puras Rush Rider, Rush Kunoichi, personajes meta, personajes rotos. Y a lo máximo quedaba segundo puesto. No logré nada. Y me cansé y me entró el sueño y pues me fui a dormir. Me desperté. Intenté completar la maldita misión. Y estuve otra media hora para completar la misión. Logré ganar una partida usando Rush Kunoichi porque ya me harté de tanta rata. Y después estuve otra media hora más para la otra partida, que tuve que usar a Rush Kunoichi también. De verdad que ni estamos a finales de temporada y la gente ya se pone toda seria. No sé qué día fue que me tocó una partida de pura Rush Rider al máximo, pero sin exagerar. Bueno, qué pro soy. Nivel 20. Yo no sé ese personaje porque
Sí, le dan un nerfeito, pero el nerfeito no se nota nada. Ojalá y la vuelvan a nerfear, pero un buen nerf. Un buen nerf. Dios, esto dura 5 séculos el turbo de viento, lo amo. Ahí está. Ok, vamos. Hay que ganar con la deidad. Como no gane con Charmy, voy a ser una decepción para él. ¿Yo para qué hablo, literalmente? No, me robó la trampa. Vamos, perfecto, primer puesto, let's go. Y 96 rings. Charmy deidad, gente. Nada mal. Pero bueno, en resumen también otras cosas que van a estar llegando a Sonic Forces. Por si no hago directo, se los voy a estar resumiendo ahora mismo. Básicamente, va a estar llegando el día 14 de junio, creo que es hasta el día... Déjenme hacer cálculos. Día 21, va a durar una semana. Vamos a tener el evento de la nueva personaje Surge Motera o Surge Rider, no sé cómo le va a poner. Recuerden que va a ser especial, que va a traer 3 nuevas habilidades. Después, hasta ese día, durante ese tiempo, va a haber un recap de 10 días o 2 recaps de 5 días. Cualquiera de esas dos posibilidades, porque sale un día domingo y los eventos salen el jueves. Después, otras cosas que han revelado y que van a estar llegando a futuro son Blaze Piromántica, que no sé dónde está. Aquí está. Han dicho que le van a bufear en un posible próximo parche. Le van a bufar su ataque. Cosa que, ojo, porque últimamente le han últimamente, en el último parche le han bufado el turbo y está muy bien. Luego su trampa no es mala de todo. Por lo cual, si le bufean el ataque, ojo con este personaje. Después, otro bufeo. Sonic Calibur dijeron que en el próximo balance tenían algo para hacer con el turbo. Por lo cual, lo van a bufear casi 100%. Y más cosas. Las tarjetas de poder las misiones. No sé qué pasó con ellas. Deberían haber regresado ayer. Pero eso. En teoría van a estar regresando todos los fines de semana. Pero no sé qué ha pasado. ¿Iban a regresar? No han regresado. Después van a agregar un chat en los clanes. Esto no se sabe cuándo. Y creo que eso era todo. No hay mucho más. Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado el directo. Un saludo al Caballero Blanco, a Tadori, a Santi, a Benz, a Julie, a Lucas, a Hakiba, a Zed y a todos los que estuvieron en el directo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.